¿Magia buena o manipulación invisible? Durante siglos, la humanidad ha creído en fuerzas que no se ven, pero se sienten. Fuerzas que sanan, protegen o manipulan. Una de ellas, la más enigmática y socialmente aceptada, es la llamada magia blanca. A diferencia de su temida contraparte oscura, esta forma de magia se ha disfrazado de amuletos, bendiciones, limpiezas y rituales de buena intención. Pero, ¿sabemos realmente qué es? ¿Y quién decide que algo es blanco y no negro? ¿Puede algo tan subjetivo como la intención definir el bien o el mal? ¿Y si lo que creemos que nos protege, en realidad nos ata? ¿Qué ocurre cuando depositamos nuestra voluntad en objetos, personas o energías invisibles que prometen cuidarnos, atraer el amor o alejar la envidia? ¿Estamos activando una energía superior o estamos cayendo en una forma sutil de control emocional? Muchos lo practican en secreto, otros lo defienden como tradición familiar. Algunos lo consideran superstición, otros, su última esperanza. ¿Pero qué hay detrás de esta supuesta magia buena? ¿Tiene límites? ¿Tiene precio? ¿Y si ya estuviera actuando en tu vida sin que lo sepas? Aquí no hay verdades absolutas. Solo hechos, testimonios, historia y muchas preguntas. Te invitamos a mirar más allá de lo visible. A abrir los ojos sin prejuicio. Y a sacar tus propias conclusiones. ¿Y tú? ¿Crees que la magia blanca realmente existe? ¿O todo esto no es más que sugestión y autoengaño colectivo? Primeros rastros del Egipto antiguo a los rituales sagrados. Mucho antes de que el término magia blanca existiera, ya había pueblos que invocaban fuerzas invisibles para proteger, curar o bendecir. En el antiguo Egipto, los sacerdotes no eran solo religiosos, eran sanadores, guardianes de secretos y canalizadores de energías que, según ellos, venían de los dioses. Utilizaban palabras sagradas, fórmulas grabadas en papiros, piedras consagradas y, sobre todo, intención. ¿Era eso magia? ¿O una forma primitiva de ciencia espiritual? Los textos encontrados en tumbas reales describen rituales destinados a guiar el alma, protegerla del mal y garantizar su renacimiento. ¿Acaso no es eso lo que hoy se sigue buscando en prácticas esotéricas modernas? Las similitudes son inquietantes. Y no solo en Egipto, los sumerios, los hindúes védicos, los hebreos antiguos, todos practicaban formas de invocación y protección que hoy podríamos clasificar como magia blanca. ¿Será que esta práctica ha estado presente desde el origen mismo de la civilización? ¿O simplemente proyectamos sobre el pasado nuestras creencias actuales? Lo que es claro es que estas culturas no veían la espiritualidad como algo abstracto. La energía era práctica, tangible, funcional. ¿Nos estamos alejando de ese conocimiento? ¿O simplemente reinventándolo? ¿Y si las prácticas modernas de magia blanca no fueran una moda, sino un eco de algo mucho más antiguo, profundo y olvidado? El choque con la religión, entre herejes y milagros. Con la expansión del cristianismo en Europa, un nuevo conflicto emergió. ¿Quién tenía el derecho de invocar lo divino? Durante siglos, los rituales de sanación, protección y bendición realizados por mujeres sabias, curanderos o místicos fueron aceptados por los pueblos. Pero con el poder eclesiástico en ascenso, todo acto espiritual no autorizado empezó a ser observado con sospecha. Lo que antes era considerado sabiduría ancestral, pronto se convirtió en brujería. Pero aquí surge una pregunta incómoda: ¿por qué algunos actos milagrosos eran exaltados por la Iglesia, como las curaciones de santos o exorcismos, mientras que otros, similares, eran castigados con hoguera o prisión? ¿Era realmente una lucha entre el bien y el mal, o una batalla por el monopolio espiritual? La línea entre milagro y magia blanca nunca fue clara. Algunos predicadores acusaban a quienes usaban hierbas, piedras o palabras rituales de pactar con el demonio. Otros, en cambio, veían en ellos a verdaderos servidores del bien. ¿Cuántos inocentes fueron silenciados por practicar lo que hoy llamaríamos sanación energética o rituales de protección? ¿Era el temor real o fabricado? ¿Y si la verdadera amenaza no era la magia en sí, sino el hecho de que funcionara sin pasar por la aprobación del clero?
¿Estamos repitiendo esa historia hoy, bajo otras formas de censura espiritual? Mujeres sabias, perseguidas por siglos. Durante siglos, en aldeas y pueblos remotos, hubo mujeres que sabían. Sabían leer las plantas, predecir lluvias, aliviar partos difíciles, calmar el alma y el cuerpo con palabras suaves o rezos antiguos. No usaban coronas ni sotanas, pero la gente acudía a ellas más que al sacerdote. Les decían curanderas, sanadoras, hasta que las llamaron brujas. Muchas de estas mujeres practicaban lo que hoy llamaríamos magia blanca, ayudaban, protegían, curaban. No invocaban al mal, sino que hablaban con la naturaleza, con el alma, con lo invisible. Entonces, ¿por qué fueron perseguidas, torturadas y quemadas vivas durante siglos? ¿Qué tanto poder tenían como para generar tanto miedo? La historia no siempre fue escrita por los inocentes. En tiempos donde el conocimiento femenino era visto como subversivo, bastaba una acusación para convertir una vida dedicada al bien en una sentencia de muerte. Y mientras se las exterminaba, se robaban sus saberes, se borraban sus nombres y se reconstruía todo bajo el control masculino de la fe. ¿Quién decidió que una mujer que sanaba era peligrosa? ¿Quién tenía miedo de que ella supiera más que el médico o el cura? ¿Fue realmente una lucha contra la brujería o un exterminio sistemático de sabiduría ancestral? ¿Y si muchas de las tradiciones que hoy consideramos alternativas no son moda, sino supervivencia? Pactos, protección y luz, rituales que aún sobreviven. A pesar de siglos de persecución, inquisiciones y burlas, muchos rituales de magia blanca nunca desaparecieron, solo se adaptaron. Hoy, en miles de hogares alrededor del mundo, se siguen encendiendo velas blancas para pedir paz, colocando vasos con agua para absorber malas energías, rezando oraciones antiguas para protegerse del mal de ojo. ¿Tradición cultural? ¿Fe popular? ¿O una forma de magia que nunca se fue? Los rituales de magia blanca no siempre invocan deidades oscuras ni usan símbolos complejos. A veces, basta una palabra dicha con intención. Un objeto cargado con significado. Una acción repetida con fe. Desde amuletos de protección en el bolsillo hasta baños con sal y hierbas, desde novenas hasta círculos de luz, millones de personas practican estos gestos cada día, aunque no lo llamen magia. Pero entonces, ¿qué los diferencia de una misa, un rosario o un mantra? ¿Por qué unos rituales son aceptados y otros condenados? ¿Y por qué tanta gente que niega la magia recurre a ella cuando todo lo demás falla? ¿Puede lo invisible protegernos realmente o solo nos da la ilusión de control? ¿Y si esos pequeños actos cotidianos, que parecen inofensivos, estuvieran abriendo puertas que no entendemos del todo? ¿Qué pasaría si la magia blanca no se hiciera con túnicas ni varitas, sino con la mente, la palabra y la intención? El lado oculto de la intención buena. Dicen que la magia blanca actúa con buena intención, que busca ayudar, proteger, sanar, atraer luz. Pero, ¿qué pasa cuando esa intención, aun siendo supuestamente buena, interfiere con la voluntad de otra persona? ¿Sigue siendo blanca o se transforma en otra cosa? Una madre que pide un ritual para que su hijo regrese al camino correcto. Una pareja que lanza un hechizo para endulzar el carácter del otro. Alguien que invoca energías para evitar que una persona se aleje. Ayuda o manipulación espiritual. Aquí es donde la magia blanca entra en un terreno turbio. Porque aunque no se invoque al mal, ni se desee daño, se está buscando alterar el flujo natural de las cosas. ¿Es lícito hacer magia por amor si el otro no lo sabe? ¿Es válido proteger a alguien sin su consentimiento? ¿Cuándo se pasa de la protección a la invasión? Muchos practicantes de magia blanca aseguran que todo depende de la intención. Pero, ¿es la intención suficiente para justificar cualquier acto? ¿Y si detrás de la ayuda se esconde el ego, el miedo o el deseo de control? ¿Puede algo ser blanco por fuera y gris por dentro? ¿Y si la magia blanca, mal entendida, puede convertirse en una cárcel invisible disfrazada de cariño? Los grimorios secretos del Renacimiento. Durante el Renacimiento, en medio del auge del arte, la filosofía y la ciencia, surgieron también libros que no se mostraban en público.
Libros prohibidos, escritos en lenguajes ocultos, llenos de símbolos crípticos, fórmulas, oraciones, invocaciones. Se les llamó grimorios, manuales de magia, algunos orientados al mal, pero muchos otros dedicados exclusivamente a la luz, la sanación, la sabiduría divina. ¿Magia blanca encuadernada? Obras como el Heptamerón, el libro de San Cipriano o la clavícula de Salomón enseñaban rituales para invocar ángeles, curar enfermedades, crear talismanes de protección o comunicarse con entidades superiores. Sus autores aseguraban que no era brujería, sino ciencia espiritual. Algunos eran monjes, alquimistas, médicos. ¿Por qué tanto secreto? ¿Era por miedo a la Inquisición? ¿O porque estos conocimientos, si caían en manos equivocadas, podían volverse peligrosos? El misterio crece cuando se descubren versiones modificadas, pasadas de generación en familias o hermandades ocultas. Muchos aseguran que sus rituales aún se practican hoy y que su poder sigue intacto. ¿Pero quién escribió realmente estos grimorios? ¿De dónde venían sus conocimientos? ¿Y por qué tantas figuras influyentes de la historia, desde científicos hasta papas, los consultaban en secreto? ¿Y si parte de lo que hoy llamamos magia blanca fuera una herencia directa de estos textos, que nunca debieron ver la luz? La Inquisición y el doble filo de la magia. Entre los siglos XV y XVIII, la Inquisición extendió un manto de terror sobre Europa y América. Cualquier desviación del dogma era sospechosa. Pero no toda magia era vista igual. Mientras que algunos rituales eran brutalmente castigados, otros se toleraban o incluso se practicaban en secreto por los mismos inquisidores. Hipocresía o doble estándar estratégico. Miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas de brujería. Muchas solo usaban hierbas para curar o recitaban oraciones para proteger. Afirmaban no hacer daño. ¿No era eso magia blanca? ¿Por qué entonces fueron torturadas y ejecutadas? ¿Y por qué, en paralelo, se realizaban rituales secretos dentro de los mismos monasterios, invocando ángeles para pedir visiones o para encontrar herejes? Los documentos oficiales hablan de magia buena y magia mala. Pero la frontera era delgada, cambiante y manipulable. Bastaba que alguien dijera que un ritual no era aprobado por la Iglesia para convertirlo en evidencia de pacto con el demonio. Aunque fuera para curar. ¿Fue la Inquisición una cruzada contra el mal o contra el conocimiento no autorizado? ¿Y si muchas de las prácticas eliminadas eran tan poderosas que su control se volvió más importante que su erradicación? ¿Qué secretos se ocultaban realmente tras las hogueras? ¿Y cuántas formas de magia blanca fueron convertidas en tabú solo para ser resguardadas por los mismos que las condenaban? El esoterismo del siglo XIX, cuando la magia se puso de moda. A finales del siglo XIX, algo inesperado ocurrió, lo oculto regresó, pero esta vez con apariencia elegante, intelectual y moderna. Nacieron sociedades secretas como la Orden Hermética de la Golden Dawn, la Sociedad Teosófica y múltiples logias esotéricas que mezclaban alquimia, astrología, misticismo y magia ceremonial. ¿Qué buscaban? Iluminación espiritual, poder interno, y sí, también protección, sanación y contacto con lo invisible. Magia blanca vestida de oro y símbolos arcanos. Grandes pensadores, artistas y científicos se unieron en secreto a estas organizaciones. ¿Lo sabías? Nombres como Arthur Conan Doyle, W.B. Yeats, e incluso figuras vinculadas a la nobleza británica, exploraban rituales para elevar la conciencia y conectar con seres de luz. Lo interesante es que estas prácticas no se veían como supersticiones, sino como ciencia espiritual avanzada. Se hablaba de planos de existencia, vibraciones, energía astral, invocación de entidades benévolas, y todo bajo la idea de que la magia podía ser usada para el bien. Pero, ¿qué tan puro era ese propósito? ¿Fue una búsqueda real de conocimiento o una forma elitista de manipular lo invisible? ¿Y si esa moda esotérica escondía pactos de poder que aún resuenan hoy en ciertas élites? ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué tanto simbolismo? ¿Y por qué, después de más de un siglo, estas sociedades aún existen, aunque casi nadie hable de ellas? La ciencia empieza a mirar de reojo.
Durante siglos, la ciencia y la magia caminaron por caminos opuestos. Pero en el siglo XX, algo empezó a cambiar. La física cuántica habló de partículas que se comportan de manera diferente según si las observamos o no. La psicología descubrió el poder del pensamiento, la sugestión y la autosanación. Y la medicina empezó a estudiar los efectos del placebo, donde una simple creencia puede curar un cuerpo enfermo. ¿No es eso, en cierta forma, magia? Investigadores comenzaron a explorar fenómenos como la imposición de manos, la intención dirigida, la meditación profunda, los estados alterados de conciencia. Y aunque muchos aún se muestran escépticos, otros reconocen que hay fuerzas o mecanismos que aún no entendemos del todo. ¿Puede la intención humana afectar la realidad? ¿Puede la energía de una persona influir en otra? Incluso en laboratorios serios se han hecho experimentos con resultados inquietantes. Plantas que crecen más rápido si se les habla con cariño. Pacientes que mejoran sin medicamentos, solo con fe. ¿Y si lo que llamamos magia blanca fuera en realidad una tecnología mental ancestral que la ciencia apenas empieza a redescubrir? ¿Y si lo sobrenatural no es más que lo natural, que aún no podemos explicar? ¿Estamos ante una reconciliación entre lo místico y lo científico? ¿O simplemente la ciencia está empezando a validar, con otros nombres, lo que los antiguos sabían desde siempre? Magia blanca en la cultura popular. La magia blanca no solo ha sobrevivido, se ha vuelto parte del entretenimiento global. Desde películas como Harry Potter hasta series como Charmed o Sabrina, pasando por libros, videojuegos y hasta canciones, la figura del mago bueno o la bruja blanca ha sido romantizada, estilizada y normalizada. Pero, ¿qué efecto tiene esta representación en nuestras creencias más profundas? La cultura popular ha convertido los rituales, los hechizos y los símbolos mágicos en parte del consumo diario. Se venden velas, amuletos, cartas de tarot y piedras energéticas en tiendas de moda. Influencers enseñan hechizos en TikTok. Revistas promueven rituales de luna llena para manifestar tus deseos. ¿Es simple entretenimiento? ¿O estamos siendo condicionados, poco a poco, a aceptar y practicar actos que antes eran considerados tabú? Muchos defienden esta apertura como un despertar espiritual. Otros advierten que trivializar la magia puede abrir puertas sin comprender sus consecuencias. ¿Qué pasa cuando millones de personas hacen rituales sin comprender su origen, su propósito o su energía real? ¿Estamos jugando con fuegos invisibles creyendo que son inofensivos? ¿Y si la magia blanca, al volverse cultura pop, ha perdido su esencia sagrada y se ha convertido en moda vacía? ¿O será que esta explosión mediática es, en el fondo, una forma disimulada de reactivar un conocimiento ancestral? La magia en los pueblos originarios. Mucho antes de Hollywood, TikTok o los grimorios europeos, los pueblos originarios ya practicaban lo que hoy llamaríamos magia blanca. Pero ellos no usaban ese término. Para ellos, sanar, proteger, conectar con la naturaleza y con los espíritus no era magia, era parte de la vida. Los mapuches tenían sus machis, guías espirituales capaces de curar enfermedades del cuerpo y del alma. En África, los sanadores yorubas invocaban orisas para restaurar el equilibrio de una persona con su entorno. En América, los chamanes amazónicos usan plantas sagradas para liberar bloqueos energéticos y emocionales. Y en Asia, los lamas tibetanos realizan rituales de protección, alineación energética y sanación profunda. ¿Acaso no es todo eso magia blanca? Estas prácticas no se basan en fe ciega, sino en tradiciones milenarias transmitidas oralmente, respaldadas por resultados que sus comunidades consideran reales. Pero cuando llegó la colonización, estas prácticas fueron perseguidas, suprimidas o convertidas en folclore. ¿Por qué? ¿Por qué eran peligrosas o por qué eran poderosas? ¿Y si la sabiduría de estos pueblos encierra claves que el mundo moderno ha olvidado? ¿Podemos seguir llamando la magia si ha sanado, protegido y guiado a generaciones enteras? ¿O deberíamos empezar a preguntarnos si es el mundo moderno el que ha perdido el contacto con lo esencial? ¿Las brujas modernas, curanderas o influencers? En la era digital, la magia blanca ha encontrado un nuevo escenario, las redes sociales. Instagram, YouTube,
TikTok y hasta Etsy están poblados de brujas modernas que enseñan rituales, venden kits de limpieza energética, leen tarot en vivo o dan cursos para manifestar abundancia. Se visten con estilo boho, hablan de vibraciones, intenciones, luna llena y empoderamiento. Pero la pregunta es inevitable: ¿estamos ante una verdadera reconexión espiritual o ante una industria de consumo disfrazada de misticismo? Muchas de estas nuevas figuras mezclan prácticas ancestrales con psicología pop, astrología comercial y marketing digital. Algunas realmente tienen formación seria en esoterismo, sanación o herbolaria. Otras simplemente repiten fórmulas virales. ¿Cómo distinguir a la sanadora auténtica del personaje construido para likes? Y más allá de la autenticidad, hay un dilema profundo: ¿qué pasa cuando la magia blanca se convierte en un producto? ¿Se pierde su esencia al comercializarla masivamente? ¿O se democratiza, permitiendo que más personas accedan a conocimientos antes ocultos? ¿Es esta visibilidad un avance o una banalización? ¿Y si detrás de los filtros y hashtags se esconde un verdadero despertar colectivo? ¿O estamos asistiendo a una nueva forma de manipulación emocional envuelta en humo de salvia y estética mística? ¿Rituales de amor, ayuda espiritual o manipulación emocional? Pocas áreas de la magia blanca generan tanta controversia como los llamados rituales de amor. Endulzamientos, velas rosas, oraciones para atraer a alguien específico, baños para recuperar una relación perdida, todos presentados como actos inofensivos, realizados desde el amor. Pero aquí surge una pregunta incómoda: ¿qué tan blanca puede ser una magia que busca influir en la voluntad de otra persona? Muchos defienden estas prácticas asegurando que solo se pide abrir caminos al amor, no forzar. Pero otros revelan rituales donde se nombra directamente a alguien, se atan cintas simbólicas, se hace uso de fluidos personales o se solicita que no pueda amar a nadie más. ¿Esto sigue siendo ayuda espiritual o empieza a aparecer una forma sutil de posesión emocional? Además, ¿qué sucede cuando estos rituales funcionan? ¿Se construye una relación real o un vínculo basado en energía manipulada? ¿Puede una conexión forzada sostenerse en el tiempo o se vuelve una cadena invisible que asfixia a ambos? ¿Y qué hay del karma, la ética, la libertad emocional? ¿Dónde está el límite entre pedir amor y obligarlo a venir? ¿Será que muchos buscan en la magia blanca lo que no se atreven a enfrentar en su interior? ¿Y si el verdadero poder del amor no está en atraer al otro, sino en transformarse uno mismo? Protecciones energéticas, realidad o superstición. En muchas culturas, se cree que las personas no solo tienen un cuerpo físico, sino también un campo energético que puede ser dañado, contaminado o debilitado. Para protegerlo, millones de personas recurren a la magia blanca, limpias con huevo, baños de descarga con sal y hierbas, velas de protección, sahumerios, cuarzos, oraciones específicas. ¿Funcionan de verdad o solo calman la mente? Los testimonios abundan: gente que afirma sentirse aliviada tras una limpia, que dice haber alejado malas vibras o que sintió un cambio radical después de usar un amuleto de protección. Algunos incluso describen cómo objetos como pulseras rojas, medallas bendecidas o figuras de santos se rompen para protegerlos. ¿Coincidencias? ¿Autosugestión? ¿O pruebas de que algo invisible está actuando? Pero también están los escépticos, quienes argumentan que todo esto es puro placebo. Que no hay evidencia científica de que un huevo pueda absorber energía negativa o que un baño con ruda tenga más efecto que un simple baño caliente. Sin embargo, los resultados siguen apareciendo, incluso en personas que inicialmente no creían. ¿Por qué? ¿Será que la mente humana activa procesos internos a través del símbolo y el ritual? ¿O de verdad estamos enfrentando energías externas que pueden ser neutralizadas? ¿Y si la protección energética es tan real como la emocional, pero aún no tenemos las herramientas para medirla? ¿Estamos subestimando el poder de lo invisible o simplemente dándole forma a nuestros miedos? Casos reales: personas que afirman haber sido salvadas. Más allá de la teoría, la historia o la tradición, hay una fuerza que mantiene viva a la magia blanca: los testimonios. Personas de distintas partes del mundo, culturas y edades aseguran haber sido salvadas por un ritual, una oración, una intervención invisible que cambió el rumbo de su vida.
¿Sugestión? ¿Casualidad? ¿O algo más? Una mujer que, tras años de enfermedades inexplicables, afirma haber sanado después de una limpia con hierbas y rezos. Un joven que estuvo al borde del suicidio y dice haber sentido una presencia protectora después de un ritual de luz. Una familia entera que afirma haber sido liberada de una racha de desgracias tras enterrar un amuleto bajo la casa. Relatos íntimos, emocionales, difíciles de verificar, pero imposibles de ignorar. ¿Se trata de autosanación provocada por la fe? ¿O estos rituales activan realmente una energía externa que interviene en lo físico y emocional? Incluso entre psicólogos y médicos hay quienes no pueden explicar ciertas recuperaciones. Algunos casos bordean lo inexplicable, lo que ellos llaman remisión espontánea. Pero quienes lo vivieron tienen otra versión, fue la magia blanca la que lo salvó. ¿Es posible que lo que llamamos milagro, otros lo llamen magia? ¿Y si detrás de estas historias hay un patrón que aún no sabemos leer? ¿Deberíamos seguir ignorando estos relatos solo porque no caben en nuestras explicaciones racionales? El poder del pensamiento intencionado. Una de las bases más recurrentes de la magia blanca es esta idea: la intención no es todo. No importa tanto el objeto, la vela o el amuleto. Lo que realmente activa el ritual, dicen, es la energía con la que se hace. Y esa energía nace del pensamiento, de la voluntad, de lo que proyectamos. Pero, ¿puede la mente humana realmente afectar la realidad externa? La ciencia ha comenzado a investigar este fenómeno. Experimentos con meditación enfocada, oración colectiva, visualización creativa y manifestación de realidades muestran resultados desconcertantes. Personas que logran modificar su estado emocional, mejorar su salud, atraer circunstancias positivas, solo con el poder de la intención repetida. ¿Coincidencia? ¿Autosugestión? ¿O una tecnología interna que apenas empezamos a entender? En el corazón de muchos rituales de magia blanca no hay más que eso, una visualización poderosa acompañada de un gesto simbólico. ¿Y si ese gesto es solo el ancla para activar una fuerza más profunda? ¿Puede el pensamiento tener frecuencia? ¿Vibración? ¿Impacto real en la materia? Y si la intención tiene tanto poder, ¿qué consecuencias tiene desear algo desde el miedo, la obsesión o el ego? ¿Sigue siendo magia blanca si nace de emociones oscuras? ¿Estamos frente a una herramienta sagrada o frente a un arma que usamos sin entender? La delgada línea con la brujería negra. Si la magia blanca se basa en la buena intención, ¿qué sucede cuando esa intención es ambigua, confusa o egoísta? ¿Dónde está el límite entre ayudar y controlar, entre proteger y manipular? A simple vista, la magia blanca busca el bienestar. Pero la historia y la experiencia muestran que esa frontera puede desdibujarse con facilidad. Un ritual para que alguien no se aleje, una protección que también impide a otros acercarse, un conjuro para abrir caminos que, sin querer, cierra los de alguien más. ¿Sigue siendo magia blanca? ¿O es ya una forma suave de brujería negra disfrazada de luz? Muchos expertos en esoterismo advierten que no es el color de la vela, ni el tipo de oración, lo que define la naturaleza de un acto mágico, sino el motivo profundo. ¿Se hace desde el amor incondicional o desde el miedo a perder? ¿Se invoca para liberar o para atar? Además, algunas prácticas que hoy se venden como magia blanca fueron, en sus orígenes, herramientas de dominio o castigo. Se reescribieron, suavizaron o resignificaron para ser aceptadas. ¿Pero la raíz sigue siendo la misma? ¿Y si muchas personas, creyendo hacer el bien, están moviendo energías que no comprenden? ¿Hasta qué punto se puede intervenir en la vida de otro por su propio bien? ¿Existe realmente una línea clara entre la magia blanca y la negra, o todo depende del ángulo desde el cual se mire? El negocio de la magia, precios, estafas y manipulaciones. Lo que alguna vez fue transmitido de generación en generación como un don o una vocación, hoy puede encontrarse en catálogos, páginas web y perfiles de redes sociales. Lecturas de aura por suscripción, rituales de prosperidad a precios promocionales, limpiezas energéticas con paquetes premium. La magia blanca se ha convertido, en muchos casos, en un negocio, y no uno pequeño.
En este mundo de demanda espiritual, hay quienes realmente ofrecen ayuda sincera, con años de estudio y práctica consciente. Pero también abundan los oportunistas, aquellos que se aprovechan del miedo, la desesperación o el dolor para vender soluciones mágicas. Testimonios falsos, rituales urgentes, promesas exageradas. ¿Dónde queda la ética? ¿Y cómo puede el público distinguir al sanador del estafador? Algunos pagan sumas altísimas por rituales que no cambian nada. Otros, tras verse atrapados en dependencias emocionales con guías que los manipulan, quedan más perdidos que al inicio. ¿Cuántas veces se repite la frase, si no haces este trabajo, te irá mal? ¿Cuántas decisiones importantes se han tomado influenciadas por un supuesto mensaje de los astros o los espíritus? ¿Es realmente magia blanca si se basa en el miedo y en el cobro? ¿Y si el verdadero poder está siendo empaquetado, decorado y vendido al mejor postor? ¿Puede algo tan sagrado como la protección espiritual convertirse en un producto de consumo masivo, sin perder su esencia? Influencia en decisiones políticas y sociales. Parece increíble, pero no son pocos los líderes políticos, militares o empresariales que han recurrido, en secreto, a rituales de magia blanca. Desde presidentes que se rodean de amuletos hasta generales que no inician una ofensiva sin una limpieza energética. Aunque públicamente nieguen estas creencias, en la sombra se realizan consultas con chamanes, médiums, astrólogos o protectores espirituales. ¿Coincidencia o estrategia oculta? Documentos filtrados, testimonios anónimos y hasta antiguos colaboradores han revelado que en momentos de crisis, elecciones o negociaciones delicadas, se han solicitado rituales de protección, de bloqueo contra adversarios o incluso para abrir el camino a un resultado deseado. ¿Es esto superstición de alto nivel o un conocimiento ancestral utilizado con discreción? En América Latina, África y Asia hay numerosos reportes de funcionarios que no toman decisiones importantes sin consultar lo espiritual. Pero lo más inquietante es cuando estos rituales se camuflan con discursos religiosos, se ocultan tras ceremonias tradicionales o se disfrazan de actos patrióticos. ¿Hasta qué punto las decisiones que afectan a millones han sido influenciadas por un conjuro, una visión o una señal? ¿Y si el poder político moderno sigue dependiendo, en parte, de fuerzas invisibles, cuidadosamente negadas en público? ¿Acaso estamos gobernados solo por ideologías, o también por rituales que jamás se nos cuentan? Magia blanca y religión, alianza secreta o enemigas eternas. Durante siglos, la religión organizada ha condenado todo lo que huela a hechicería. Sin embargo, muchas de las prácticas que hoy se consideran parte de la magia blanca están presentes, de forma velada o disimulada, dentro de rituales religiosos aceptados, agua bendita para proteger, rezos para romper maldiciones. Velas encendidas para pedir milagros, escapularios para alejar el mal. ¿Doble moral o tradición disfrazada? En el catolicismo, por ejemplo, se invoca a santos específicos para casos concretos, San Benito para protección, Santa Marta para controlar situaciones, San Cipriano para alejar lo negativo. ¿No es eso muy similar a invocar entidades en la magia blanca? Incluso en misas se hacen exorcismos, bendiciones de objetos y limpiezas espirituales. Entonces, ¿por qué fuera del templo es brujería y dentro es fe? Lo mismo ocurre en otras religiones. En el Islam, algunos usan ayats del Corán para protección energética. En el judaísmo místico, se estudia la cábala, con prácticas que rozan lo esotérico. En el hinduismo, los mantras se usan como vibraciones para alterar la realidad. Estamos hablando de religiones o sistemas mágicos estructurados. ¿Y si el enfrentamiento entre religión y magia no es tan real como parece? ¿Y si las grandes religiones han absorbido y reformulado prácticas mágicas para mantener el control espiritual? ¿Es posible que la magia blanca y la fe compartan un mismo origen, más antiguo y más profundo de lo que imaginamos? El rol de la luna, los ciclos y la naturaleza. Uno de los pilares más antiguos y constantes de la magia blanca es su conexión con los ciclos naturales. Especialmente con la luna. Desde hace milenios, chamanes, curanderos y practicantes del esoterismo observan con atención las fases lunares, nueva para sembrar intenciones, llena para liberar, menguante para cortar, creciente para atraer.
solo tradición poética o sincronía energética real. También se habla de rituales ligados al solsticio, al equinoccio, al cambio de estaciones. ¿Por qué? Porque, según muchos sistemas espirituales, el planeta emite distintas frecuencias según el momento del año. Las plantas florecen, los animales cambian de comportamiento, ¿y nosotros? ¿Será que también nos afecta, aunque no lo notemos? Incluso en el cuerpo humano hay ciclos, menstruales, emocionales, biológicos. ¿Y si la magia blanca simplemente se alinea con lo que ya ocurre, en vez de forzarlo? Algunos creen que esa es su verdadera fuerza, no invocar lo sobrenatural, sino sintonizar con lo natural. Pero entonces, ¿por qué el mundo moderno ha desconectado tanto al ser humano de estos ritmos? ¿Es casual que muchas personas se sientan perdidas, sin rumbo o bloqueadas, justo cuando viven totalmente al margen de la naturaleza? ¿Y si lo que llamamos ritual fuera simplemente una manera ancestral de recordar que somos parte de un todo? ¿Estamos perdiendo el poder porque hemos olvidado cómo vivir en sintonía? El lenguaje oculto de los símbolos. Círculos, triángulos, espirales, cruces, estrellas, ojos. La historia de la magia blanca está llena de símbolos. Algunos simples, otros complejos. Algunos grabados en piedras milenarias, otros escondidos en libros, altares o tatuajes. Pero, ¿por qué estos signos son tan poderosos para quienes los usan? ¿Y por qué se repiten en culturas tan distintas que jamás se conocieron? En muchas tradiciones esotéricas, se cree que los símbolos no son solo dibujos, son llaves. Accesos a energías, realidades o frecuencias que trascienden el lenguaje. Un pentagrama, por ejemplo, puede usarse como escudo de protección o como canal de equilibrio. Un círculo puede sellar, atraer o repeler según la intención. ¿Mera superstición o geometría sagrada cargada de propósito? Incluso en la ciencia moderna se reconoce que la forma tiene impacto, los fractales, los mandalas, las frecuencias vibratorias dibujadas por el sonido. Todo sugiere que el universo responde a patrones. ¿Será que estos símbolos son herramientas antiguas para conectar con ese orden oculto? ¿Y por qué tantas religiones y sistemas de poder usan los mismos signos, muchas veces sin explicarlos? ¿Será casual que los templos, las banderas y hasta las grandes corporaciones utilicen símbolos que se asemejan a los usados por magos y alquimistas? ¿Y si muchos de estos emblemas han sido apropiados para canalizar poder sin que el resto del mundo lo sepa? Magia blanca en el arte y la arquitectura. Desde las catedrales góticas hasta los templos antiguos, pasando por pinturas, esculturas y composiciones musicales, la magia blanca ha dejado su huella, a veces de forma tan sutil que pasa desapercibida. Pero si se observa con atención, aparece un patrón inquietante, estructuras orientadas según los astros, vitrales con símbolos de protección, frescos que ocultan invocaciones, proporciones matemáticas que buscan armonizar cuerpo, mente y espíritu. ¿Estética? ¿O intención energética? En la Edad Media, muchas iglesias fueron construidas sobre antiguos lugares sagrados, respetando alineaciones solares y lunares. Se dice que ciertas capillas actuaban como portales de luz donde el espacio físico elevaba la vibración espiritual del visitante. Incluso algunos órganos eran afinados en frecuencias que inducían estados de trance. ¿Estamos hablando de arquitectura o de magia encubierta? En el arte, la simbología mágica también está presente, halos que parecen campos energéticos, figuras geométricas que activan el subconsciente, colores que inducen emociones específicas. ¿Leonardo da Vinci, Hildegarda de Bingen, El Bosco, eran solo artistas? ¿O guardianes de un conocimiento oculto? Y en la actualidad, ¿por qué algunos edificios modernos replican formas sagradas ancestrales? ¿Es solo diseño, o se sigue buscando canalizar algo? ¿Será que lo que hoy admiramos como belleza en realidad fue diseñado para sanar, proteger o conectar? ¿Y cuántos secretos nos rodean cada día, disfrazados de arte? Magia blanca y el mundo digital, energía en la era virtual. En pleno siglo XXI, donde las conexiones son más virtuales que físicas, muchos se preguntan, ¿puede la magia blanca operar en el mundo digital? Y sorprendentemente, la respuesta de muchos practicantes es sí.
Hoy se hacen rituales por videollamada, se envían bendiciones por mensajes de voz, se programan cuarzos a distancia y se realizan envíos energéticos a través de fotografías o nombres escritos en correos electrónicos. ¿Es real o simple ilusión? Algunos aseguran que la energía no necesita cables, solo intención. Que así como una palabra escrita puede emocionar o una imagen puede activar el subconsciente, también puede moverse la energía a través del símbolo digital. De hecho, muchos rituales modernos ya no requieren presencia física. Basta una visualización guiada por Zoom, una imagen con coordenadas astrológicas o una meditación colectiva en vivo. Pero entonces, ¿qué tan protegidos estamos realmente en este mundo interconectado? ¿Podría alguien lanzar una intención sobre ti con solo ver tu foto, leer tu nombre o escuchar tu voz? ¿Y si la red digital, tan llena de símbolos, emociones y proyecciones, se ha convertido en un nuevo campo energético donde la magia también opera? ¿Estamos usando la tecnología o está potenciando fuerzas invisibles sin que lo notemos? La infancia, los sueños y la sensibilidad mágica. Hay quienes afirman que todos nacemos conectados con lo invisible. Que los niños, antes de ser educados por la lógica adulta, perciben energías, sienten presencias y sueñan con realidades que los mayores ya no pueden entender. ¿Será que la sensibilidad mágica es innata y solo la vamos perdiendo con el tiempo? Muchos testimonios cuentan cómo los niños hablan con amigos invisibles, perciben cambios de energía en una habitación o sienten algo raro antes de que ocurra un evento importante. A veces se les ignora, se les calla o se les etiqueta como fantasiosos. Pero en algunas culturas, esos niños son escuchados, protegidos e incluso guiados en prácticas de magia blanca desde pequeños. Los sueños también juegan un papel importante. Se han documentado casos de sueños premonitorios, visiones sanadoras y mensajes simbólicos que cambiaron la vida de quien los tuvo. ¿Qué son realmente los sueños? ¿Puertas hacia otros planos o simples descargas cerebrales? ¿Y si los sueños no fueran solo fantasía, sino una forma primitiva y poderosa de conexión con lo invisible? ¿Será que la magia blanca no se enseña, sino que se recuerda? ¿Y si nuestra infancia guardara la clave de una sabiduría que hemos olvidado? ¿Podemos volver a ver el mundo con esos ojos limpios, o ya es demasiado tarde? Animales y magia, los guardianes invisibles. A lo largo de la historia, los animales han sido considerados aliados fundamentales en el mundo de la magia blanca. Gatos que detectan energías negativas, perros que perciben presencias invisibles, aves que anuncian cambios, caballos que intuyen el miedo o la tristeza. ¿Y si estas criaturas no solo son sensibles, sino también protectoras silenciosas? En muchas tradiciones se cree que algunos animales tienen un don, actúan como puentes entre el mundo visible y el invisible. En culturas celtas, el cuervo era mensajero entre dimensiones. En Egipto, los gatos eran guardianes del más allá. En América precolombina, el jaguar representaba la visión nocturna del alma. Y aún hoy, muchas personas aseguran que sus mascotas reaccionan a energías, entidades o cambios emocionales con una precisión inquietante. Además, algunos rituales de magia blanca incluyen la presencia de animales como símbolo de conexión, guía o equilibrio. No se trata de usarlos, sino de honrarlos. De reconocer que viven en una frecuencia distinta, más pura, más sensible, más mágica. ¿Y si los animales no solo sienten, sino que también nos protegen? ¿Será que conviven con nosotros no por casualidad, sino por una misión energética que desconocemos? ¿Y cuántas veces hemos ignorado sus señales, creyendo que solo actúan raro? Magia blanca y salud, complemento o riesgo. Cada vez más personas recurren a rituales, limpiezas o sesiones energéticas cuando enfrentan enfermedades físicas o emocionales. Algunos lo hacen como último recurso, otros como complemento de la medicina tradicional. Desde rezos para sanar hasta la imposición de manos, desde baños de hierbas hasta meditación guiada para el dolor. ¿Estamos hablando de magia o de una forma alternativa de medicina? Hay testimonios impactantes, personas que aseguran haber superado enfermedades crónicas tras una serie de rituales de limpieza espiritual, otras que afirman haber sentido cómo salía algo oscuro de su cuerpo. Pero también hay casos peligrosos,
gente que abandonó tratamientos médicos por seguir a un guía espiritual que prometía curación total. Aquí es donde la magia blanca enfrenta su mayor dilema ético. ¿Dónde está el límite entre lo espiritual y lo clínico? ¿Puede una oración acompañar una cirugía? ¿Un cuarzo ayudar en la quimioterapia? ¿Una intención influir en la evolución de una dolencia? Y más aún, ¿es irresponsable ofrecer rituales de sanación sin preparación médica? ¿O estamos negando que el cuerpo, la mente y el alma forman un sistema interconectado? ¿Será que el verdadero error está en separar lo espiritual de lo físico? ¿Y si la clave de la salud no está solo en hospitales, ni solo en altares? Cuando la magia blanca falla, ¿por qué no funciona? Miles de personas alrededor del mundo realizan rituales de protección, sanación, amor o prosperidad, y no siempre obtienen resultados. Velas que no se consumen por completo, peticiones que no se cumplen, limpiezas que no alivian. ¿Qué ocurre cuando la magia blanca falla? ¿Es culpa del ritual, de la persona o de algo más profundo? Algunos dicen que la intención estaba mal dirigida. Otros culpan al karma, a bloqueos energéticos, a entidades opuestas o incluso a prácticas anteriores mal hechas. También están quienes aseguran que no se puede forzar lo que no está alineado con el plan espiritual. Pero hay otra explicación menos cómoda: a veces simplemente no funciona. Y eso también es parte del misterio. ¿Y si no todo lo que se pide conviene? ¿Y si él no también es una respuesta mágica, aunque no lo parezca? ¿Podría la falta de fe, el miedo oculto o la desesperación anular el efecto del ritual? También hay quienes se preguntan, ¿y si fue solo coincidencia cuando alguna vez funcionó? ¿Y si todo esto es, al final, una ilusión reconfortante para sentir que tenemos control? ¿O será que los resultados no son siempre visibles, pero sí están ocurriendo en planos que no comprendemos? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que incluso lo invisible tiene sus límites? El peligro de depender de lo invisible. Cuando una persona empieza a obtener resultados con la magia blanca, calma, protección, sanación, milagros, es fácil caer en la tentación de depender completamente de lo invisible. De consultar todo. De esperar señales en vez de tomar decisiones. De encender velas antes que actuar. ¿Y si la búsqueda de luz se convierte en una jaula dorada? Hay quienes, poco a poco, dejan de confiar en sí mismos. Ya no toman decisiones sin cartas, sin horóscopos, sin limpias. Cambian sus rutinas, su entorno y hasta sus relaciones en función de lecturas, energías o avisos simbólicos. Y aunque muchos lo hacen con fe sincera, otros acaban paralizados o manipulados. ¿Dónde está el equilibrio entre confiar en lo espiritual y actuar en lo terrenal? ¿Puede la magia blanca convertirse en una forma elegante de evasión? ¿Y si algunos guías espirituales fomentan esa dependencia para mantener control? La verdadera magia, dicen los sabios, no te vuelve esclavo, sino libre. Te conecta contigo mismo, no te aleja de tu voluntad. Pero el riesgo está ahí: cuanto más buscas fuera, menos escuchas dentro. ¿Estamos usando la magia blanca como una herramienta o como una muleta? ¿Y si el mayor poder no está en el ritual, sino en la capacidad de decidir sin miedo? Herencia ancestral, el linaje oculto de los que practican. Muchas personas que hoy practican magia blanca no lo aprendieron en libros ni en redes sociales. Lo llevan en la sangre. Son nietos de curanderas, hijos de parteras, descendientes de sabios que, en silencio, guardaron rituales, recetas, cantos y secretos durante generaciones. ¿Cómo se transmite un conocimiento que no siempre se dice, pero que se siente? En muchos pueblos, la abuela enseñaba con gestos. La madre curaba con infusiones. El padre rezaba en voz baja mientras pasaba la mano por la frente del niño enfermo. Sin hablar de magia. Sin nombrarla siquiera. Pero estaba ahí. Viva. Presente. Latiendo en cada acto de cuidado, en cada oración nocturna, en cada mirada al cielo. Hay quienes descubren este linaje por sueños repetitivos, por una intuición que no se puede explicar o por un llamado interior que surge con fuerza. Otros, simplemente, saben qué hacer cuando llega el momento. Como si algo dormido despertara.
herencia genética o conexión espiritual. ¿Y si el conocimiento mágico no se aprende, sino que se recuerda? ¿Podría haber millones de personas que llevan en su interior un legado antiguo, esperando activarse? ¿Y si tú, sin saberlo, eres parte de ese linaje silencioso que ha protegido la luz generación tras generación? El despertar moderno, resurgimiento o ilusión colectiva. En todo el mundo, cada vez más personas están regresando a la magia blanca. Buscan respuestas en lo ancestral, conexión en los rituales, sentido en lo invisible. Se multiplican los círculos de luna, las ceremonias de cacao, los retiros espirituales, los talleres de manifestación, las limpiezas energéticas. Algo se está moviendo, pero la pregunta persiste: ¿estamos despertando de verdad o simplemente creando una nueva moda? Algunos celebran este renacer como un retorno al alma. Otros lo ven como una tendencia pasajera, alimentada por el caos, el estrés y el vacío del mundo moderno. Pero hay señales claras de que algo profundo está ocurriendo: jóvenes que estudian astrología con la misma pasión con la que antes buscaban una carrera convencional, personas que dejan todo para vivir cerca de la naturaleza, comunidades enteras que revalorizan el poder de lo invisible. ¿Y si esta búsqueda masiva no es casual, sino parte de un ciclo mayor? ¿Estamos recordando algo que habíamos olvidado, o estamos imaginando una espiritualidad que se adapta a nuestros deseos? ¿Es un despertar o una ilusión reconfortante frente a un mundo que se desmorona? ¿Y si ambas cosas fueran ciertas? ¿Puede el renacer de la magia blanca ser tanto un acto de esperanza como una advertencia? ¿El verdadero poder dentro de ti? Después de recorrer rituales, testimonios, símbolos, controversias y misterios, una pregunta se vuelve inevitable: ¿qué es realmente la magia blanca? ¿Un conjunto de prácticas ancestrales? ¿Una conexión con fuerzas invisibles? ¿Una forma de manipular energía? ¿O, tal vez, un recordatorio de que siempre hemos tenido más poder del que creemos? A lo largo de la historia, todo intento por iluminar ha sido perseguido, disfrazado, comercializado o negado. Pero la esencia permanece. Porque la magia blanca no necesita escenarios. Vive en el pensamiento que cura, en la palabra que protege, en la intención que transforma. Y sobre todo, en la decisión consciente de elegir el bien, incluso en medio del caos. No se trata solo de velas, rezos o amuletos. Se trata de cómo vives, cómo cuidas, cómo vibras. De cómo conectas con la naturaleza, con tu linaje, con tus sueños y contigo mismo. ¿Y si el ritual más poderoso es el que haces cuando decides cambiar? ¿Y si toda esta historia, más que hablar de hechizos, ha sido una invitación a recordar quién eres? Tal vez la magia blanca no está allá afuera. Tal vez siempre ha estado en ti. Tal vez nunca sepamos con certeza si la magia blanca proviene de fuerzas externas o si es solo una manera de nombrar lo que no entendemos dentro de nosotros. Pero hay algo que sí hemos aprendido: cuando alguien actúa con intención, con fe, con amor, algo cambia. En su entorno. En su cuerpo. En su vida. Y quizá eso ya sea suficiente para llamarlo magia. No importa si crees en rituales, en energías o en símbolos antiguos. Lo que importa es si estás dispuesto a mirar hacia adentro. A escuchar lo que tu alma te susurra cuando todo afuera hace ruido. A recordar lo que sabías antes de olvidar. Porque si existe un poder oculto, no está en un libro viejo ni en un altar olvidado. Está en ti. Si este viaje te hizo pensar, dudar, emocionarte o replantearte algo, te invito a ser parte de esta comunidad. Comenta: ¿crees en la magia blanca? ¿La has vivido? ¿La temes o la practicas? Suscríbete si quieres descubrir más historias que te hagan mirar el mundo con otros ojos. Y no olvides activar la campanita para no perderte lo que viene. Porque aún hay mucho por revelar. Nos vemos en el próximo misterio.